Esta tarde vamos a hablar acerca de las señales que anuncian el regreso del Señor para la iglesia. Las señales que anuncian el regreso del Señor para la iglesia. Vamos a entrar en la segunda sección de la estructura de Mateo 24 y 25 y tiene que ver con los asuntos relacionados con la venida del Señor para su iglesia, que ahora incluye a los gentiles. Con los mensajes pasados cubrimos todo lo que tiene que ver con Israel, desde que el Señor Jesucristo fue recibido al cielo hasta que regrese a esta tierra a derrotar al anticristo y a las naciones que estén unidas a él. Y siempre vamos a insistir, siempre queremos insistir en esto. Esta enseñanza no es para satisfacer nuestra curiosidad, es para que nos preparemos lavando nuestras vestiduras, porque la venida del Señor para nosotros será como ladrón en la noche, es decir, será algo de secreto. Entonces, hermano, el Señor por una parte está interesado en que nosotros conozcamos las señales antes de su regreso, pero también es para que nos preparemos, para que estemos listos, para que estemos, hermano, lavando nuestras vestiduras, para que el Señor, cuando Él venga, nos halle. Amén. Así que vamos a considerar la respuesta del Señor Jesús a los discípulos relacionado a la iglesia, que incluye a los gentiles. Vamos a leer Mateo 24, versículo 3. Ahí empezamos, ahí están los versículos, o más bien las preguntas que le hicieron los discípulos al Señor Jesús. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos le hicieron tres preguntas y ya vimos que el Señor ya le respondió a los judíos cómo va a pasar, lo que va a pasar con ellos, pero ahora Él va a responder, va a dar la respuesta a los discípulos relacionado a la iglesia, que incluye ahora a los gentiles. Ya entendimos que el inicio de la iglesia fue con judíos y el Señor les contestó como judíos todos los asuntos relacionados a su regreso a esta tierra. Entonces ahora vamos a ver lo que Él le contesta a la iglesia, pero ya con los gentiles incluidos. Y todo lo que Él va a hablar, la respuesta que Él va a hablar, está desde los versículos 32 al capítulo 25-30 de Mateo, ¿no? Mateo 24, 32 al 25, 30. Ahí el Señor les va a contestar lo que será para la iglesia. Cuando el Señor contestó a sus discípulos en Mateo 24 y 25, solo les habló en una forma general. Aún la iglesia incluye a los gentiles. También les contestó en una forma general, aunque distinta a los judíos. Y vamos a ir a Juan 16, 13. San Juan 16, 13, él mismo dijo estas palabras. San Juan 16, 13 dice lo siguiente. San Juan 16, 13 dice: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Señor mismo dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, les daría todos los detalles de las cosas que vendrían después. Por tanto, hermanos, todo lo que vamos a estar desarrollando, aunque es en una forma general, cubre muchas cosas. Cuando entremos a los detalles adicionales, nos daremos cuenta de que la palabra de Dios no revela a la iglesia en una sola parte todo lo concerniente a su regreso. En vez de eso, da un poquito nada más en los evangelios y mucho en las epístolas. Recuerden que hemos dicho que la palabra de Dios, o Dios en su soberanía, o soberanamente, Él pone en la Biblia la palabra como un rompecabezas, y a nosotros nos toca unir las piezas para tener la imagen que necesitamos. Entonces, por eso tenemos que ir a los evangelios, a las epístolas, y de hecho tenemos que usar toda la Biblia, porque ahí están los detalles que nos hablan del regreso del Señor. Recordemos que en Isaías 28, el Señor dijo que hablaría en lengua de tartamudos a Israel, al pueblo de Israel, y dice que aún así no lo entenderían.
Sin embargo, cuando habla a la iglesia, que somos nosotros, le dice que dará a conocer todos los misterios de las cosas escondidas desde los siglos por su Espíritu. Vamos a ir a Efesios. Efesios respalda lo que estamos hablando. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículos 2 al 5. Mire lo que dice Efesios 3, versículos 2 al 5. Dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, ahora el Señor nos revela por medio de su Espíritu. Por eso tenemos que tocar el espíritu de las palabras, el Espíritu, porque ahí el Señor es el que ahí nos revela y nos da los detalles concerniente a su regreso. Hoy nosotros la iglesia tenemos la gran bendición de entender muchos secretos del Señor por medio de las parábolas, pero también es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad y el Señor lo advirtió en Lucas. Vamos a ir a Lucas 12, 47 al 48. Lucas 12, 47 al 48. Les dije que solamente voy a estar leyendo la palabra y vamos a ir uniendo las piezas. Lucas 12, 47, 48. Dijimos que así como tenemos ese privilegio de que hoy día Dios nos revele sus secretos a través de las parábolas, también es una gran responsabilidad. Dice Lucas 12, 47 al 48. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, por eso dije en un principio que esta enseñanza no es para satisfacer nuestra curiosidad o para llenarnos del conocimiento. Esta enseñanza debe de servir a nosotros para alertarnos, para que nosotros nos preparemos para nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo, porque su regreso está a las puertas. Él, en la palabra aquí en Mateo, dio la profecía acerca de su venida y ahora se lo da de cómo será la iglesia. Y para la iglesia decíamos que corresponde desde Mateo 24:32 al 25:30. Y aquí es la iglesia que incluye a los gentiles. Cuando decimos concerniente a la iglesia que incluye a los gentiles, porque en la primera parte definimos a la iglesia judío creyente, ahora la gentil creyente es incluida en la segunda parte. De acuerdo a la Biblia, la iglesia incluye a judíos y a gentiles. Es lo que dice Pablo en Romanos 1:16. Él dice: porque no me avergüenzo del evangelio de Dios, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El griego es el gentil. Ahora la iglesia de Dios viene a ser de tanto judíos como gentiles. Dice que él derribó la pared intermedia que separaba y de ambos pueblos hizo uno. Por eso dice, vamos a ir más adelante a ver que la iglesia es tanto de judíos como de gentiles. Por esta razón, aunque para entender hemos dividido Mateo 24 en dos secciones, ¿se acuerdan que en otros mensajes hablamos? La primera, que es de la de los creyentes netamente judíos, y la segunda, la que es de los creyentes netamente gentiles. Nuevamente, pero tanto judíos como gentiles somos una iglesia. A los primeros discípulos, el Señor les habló como judíos y como creyentes, previendo que en el futuro la iglesia abarcaría también a los gentiles. Y es lo que dijo Pablo en Gálatas 3. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versículo 8. Gálatas 3, 8.
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. O sea que en un principio eran nada más de judíos, pero ya después los gentiles vinieron a ser parte de la iglesia. Por eso en el versículo 28 de ahí mismo de Gálatas 3 nos dice: ya no hay judío ni no hay griego, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces ya no hay judío ni griego, sino que todos venimos a ser el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces vamos a ir viendo los detalles que tienen que ver con el regreso del Señor y que son para la iglesia. Nuevamente les repito, ya hablamos lo que será para los judíos, pero ahora vamos a ver lo que va a pasar a la iglesia, que incluye ahora a los gentiles. Vamos a regresar a Mateo 24, versículo 32. Mateo 24, versículo 32, porque ¿se acuerdan cómo está la estructura? Desde el 4 hasta el 31 es para los judíos, lo que será después de que el Señor fue recibido al cielo, y lo que también será en los últimos 3 años y medio, que es la mitad de la otra semana de las 70 semanas de Daniel. Entonces tenemos Mateo 24, 32 dice lo siguiente: de la higuera aprended la parábola. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La sección que corresponde a la iglesia, que incluye a los gentiles, comienza con esta palabra: de la higuera, denotando el cambio de personas. Ya habló a cierto grupo, ahora le va a hablar a otro grupo. Entonces, en el principio, repetimos nuevamente, el Señor se dirigió a los que viven en Israel. Ahora se dirige a los que viven en cualquier parte del mundo que no sea Israel. Y dice, ahí mismo en el 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Es lo que dice el versículo 32. El invierno para Israel es la gran tribulación. Después de los tiempos difíciles para Israel, lo profetizado en Mateo 24, del 4 al 14, viene el verano. Más bien desde el 2 al 14, ¿se acuerdan que él empezó a hablar de que no quedará piedra sobre piedra? Y habló muchas cosas el Señor. Entonces, tenemos, después de estas cosas difíciles, viene el verano. Vamos a ir a Lucas, nos va a aclarar un poquito. Lucas 21:30. Lucas 21:30 al 31. Leamos Lucas 21:30 al 31. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Entonces, Lucas nos aclara que lo que ya está cerca es el reino de Dios, y sabemos que es la manifestación del reino. Amén. Entonces, la restauración de Israel es una señal, porque habla de la higuera aprended. Entonces, habría una restauración, otra restauración para Israel. Ya el otro mensaje hablamos que Jerusalén fue destruido varias veces. Entonces va a haber otra restauración de lo que pasó al inicio de Mateo 24, de que no quedará piedra sobre piedra, cuando el general Tito romano, él destruyó a Jerusalén con su ejército. Entonces ahora vemos que viene una restauración, y por eso dice de la higuera aprended. Cuando el Señor se dirige a gente que no es israelita, le dice que aprendan de la parábola. Por eso leímos en el versículo 32 de Mateo 24, dice de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El verano
para Israel es su restauración. Amén. Entonces vemos, hermano, en el versículo 33, aún leemos de Mateo 24, dice, así también vosotros, o sea, que aprendamos nosotros. Así que si vemos las cosas que está pasando con Israel, así también nosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué es lo que está cerca a las puertas? El verano. Entonces, ¿cuáles cosas, no? Nuevamente, el versículo 33, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Cuáles cosas? Lo que ya dijimos de Mateo 24, del 4 al 31, las cosas que le sucederían a los judíos. Algunas cosas ya se cumplieron y otras se están cumpliendo, y lo que será en el cierre de nuestra edad, que no va a ser nada fácil para los judíos. Entonces los judíos son una señal para nosotros, la iglesia. Por eso no debemos de perder de vista lo que está pasando en Oriente Medio. Tenemos siempre que estar, si somos los que estamos, queremos conocer la venida del Señor, tenemos que voltear y ver lo que está pasando en Israel. Para Israel, la predicación del Evangelio del Reino por parte de la iglesia es una señal para ellos, para que conozcan la venida del Señor. Pero para nosotros la iglesia, el reverdecer de la higuera es también una señal para que conozcamos el regreso del Señor. ¿Quién es la higuera? El versículo 32 habla de la higuera, aprended la parábola. ¿Quién es la higuera? La higuera es Israel. La higuera es Israel. Aún sabemos nosotros que cada país tiene una cosa como símbolo. Por ejemplo, México, ¿cuál sería el símbolo de México? Los nopales, puede ser los nopales, podemos otras cosas, ¿no? Varias cosas, pero uno de los símbolos de México, el águila, ¿verdad? Es un símbolo de México. Entonces, hermano, para un símbolo de Israel que representa a Israel es la higuera. Les invito a que veamos a Jeremías. Vamos a Jeremías capítulo 24 y vamos a ver que el Señor nos habla de que Israel, el de la higuera, es un símbolo de la nación de Israel. Vamos a ir a Jeremías 24:2. Jeremías 24:2 dice lo siguiente. Vamos a leer algunos versículos, el 2, el 5 y el 8. Dice, una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podía comer. Versículo 5. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Versículo 8. Y como los higos malos, que de malos no se puede comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto. Entonces aquí, por medio de este contexto, podemos ver que la higuera representa a Israel, o es un símbolo de la nación de Israel. El Señor en Mateo, vamos a ir a Mateo 21:19, el Señor habló acerca de la higuera. Mateo 21:19. Dice Mateo 21:19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Aquí vemos que el Señor maldijo a la higuera, que es tipo de Israel, que no recibió a Jesús como su Mesías. Y en este versículo, Él maldice a la higuera y se seca. Nuevamente, así pasó con Israel. Israel, cuando el Señor vino, no halló fruto. Dice que este árbol estaba lleno de hojas, pero no tenía fruto, lo cual significa que en aquel entonces la nación de Israel exhibía muchas cosas exteriormente, pero no tenía nada que satisficiera a Dios. Por eso el Señor maldijo y está hablando de que Israel, en verdad, de que cuando el Señor vino, pocos son los creyentes que eran judíos.
Entonces, ya de ahí, Pablo dice que él vino a ser como un abortivo, uno que nació antes de tiempo. Entonces, de ahí ya no, ahorita más adelantito vamos a ver que Israel permanece en incredulidad. Pero vemos que cuando el Señor vino a los religiosos de ese tiempo, no les halló nada que satisficiera a Dios. Entonces vemos, hermanos, cómo Dios maldijo a la higuera que representa a Israel, pero los creyentes vinieron a hacer a la iglesia. Hagamos una separación ahí. Entonces, hermano, vemos cómo el Señor maldijo a la higuera. Entonces la higuera, de acuerdo a la palabra de Dios, estaría seca por mucho tiempo. La higuera, de acuerdo a la palabra de Dios, que es Israel, estaría seca por mucho tiempo, por lo menos desde el siglo I hasta 1948, que reverdeció. Después del año 70, tras la destrucción de Jerusalén por los romanos, los judíos fueron al exilio a diferentes lugares del mundo. Pero por la soberanía de Dios, cuando uno va a la historia, uno se mete a internet, hoy que está toda la información ahí, por soberanía de Dios, el 14 de mayo de 1948, Israel logró constituirse como un estado legítimo. Y vemos nosotros, hermano, cómo estuvo la votación en las Naciones Unidas en aquel tiempo. Entonces había un empate, ¿se acuerdan ustedes todo esto? ¿No? Había un empate y de un país dependía si Israel ganaba para ser un estado legítimo o no. Entonces vimos que como Guatemala votó a favor, entonces sabemos todo eso, ¿no? Entonces, pero vemos que como la higuera que se secó por tanto tiempo, estuvo seca por tanto tiempo. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, la venida del reino es el verano. Por eso dice ahí Lucas 21. Vamos a ir a Lucas 21 nuevamente, 30 al 31. Lucas 21, perdón. Lucas 21, 30 al 31 dice lo siguiente: cuando ya brota, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Eso significa entonces que Israel ha estado en invierno, es decir, en tribulación, por casi 1500 años. Por tanto, en Mateo 24:32 nos muestra que cuando Israel florezca, significa que el reino de Dios está a las puertas. Significa que el reino de Dios está a las puertas. Le regresemos a Mateo 24:33 y vamos en ese orden. Dice el 33: así también vosotros, cuando veáis estas cosas, cuando florezca Israel, cuando veáis estas cosas, todas estas cosas, conoced que el reino de Dios está a las puertas, que está cerca. Entonces vemos, hermano, cómo las señales, ya tenemos una señal que tenemos que considerarlo. Nuevamente repito que en 1948, el 14 de mayo, ahí las autoridades en Israel declararon la independencia, ¿no? Ahí fue cuando se formó el Estado judío, el Estado de Israel. Entonces vemos cómo las señales se están cumpliendo. Por eso dice, de la higuera aprended la parábola. Aprendamos lo que está pasando con Israel. En 1948 fue cuando las Naciones Unidas, la ONU, por votación decidieron que los judíos podían regresar a su tierra. Pero sabemos que es soberanía de Dios. El Señor ya profetizó lo que iba a pasar con Israel. Él profetizó que iba a estar seca la higuera por casi 1500 años. Iba a estar en tribulación, y es lo que pasó con los judíos, como antes de eso mataron, creo que cerca de 6 millones de judíos, ¿verdad? En el holocausto con los nazis. Entonces vemos todo eso que está cumpliendo, que ha cumplido, y estamos viendo las señales, porque la iglesia tiene que saber, tiene que conocer lo que va a estar pasando antes de que el Señor regrese a esta tierra. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es el versículo 34. Mateo 24:34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación
hasta que todo esto acontezca. No pasará esta generación sin que esto acontezca. ¿A cuál generación se refiere? ¿A cuál generación se refiere? Antes se creía que se refería a ciertos años o a gente, pero de acuerdo al Evangelio de San Mateo, esta expresión sirve para describir la condición de la higuera, es decir, Israel, la condición que iba a estar esa generación. En todo este tiempo, desde el que el Señor se fue recibido al cielo hasta que regrese a la tierra, vemos cómo ha estado Israel, ha estado en esta condición. Y vamos a leer los versículos que nos van a ayudar cómo ha estado Israel, cuál ha sido su condición. Vamos a regresar atrás, Mateo 11:16. Mateo 11:16 dice: ¿Mas a qué compararé a esta generación? ¿Mas a qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Vamos a ir al versículo Mateo 12:39. Mateo 12:39. Mateo 12:39 dice lo siguiente: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Aquí tenemos otra vez: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no será dada sino la señal del profeta Jonás. Vamos a ir al versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron en la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Vamos a leer versículo 45 de Mateo 12:45 dice: Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Vemos cuál generación está hablando. Proverbios 30, vamos a ir a Proverbios 30, 11 al 14. Proverbios capítulo 30, versículos 11 al 14. Dice, ¿cómo es la condición de Israel? Proverbios 30, 11. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Entonces vemos, o más bien quiere decir que Israel va a estar en la condición en que nos muestran estos versículos que leímos. Todos nosotros sabemos, y si usted no sabe, métase a YouTube, métase a internet y ponga cómo es la condición del pueblo de Israel hoy en día. Israel, hoy más que nunca, aunque ellos tienen la ley, tienen la promesa y todo eso, pero hoy más que nunca Israel es mundano e incrédulo. Aparte es enemigo de Dios, la Biblia lo dice. Voltéanos ustedes a ver y pongan cómo es Israel. Estuve investigando algunas cosas y vemos que a pesar que ellos tienen la ley, es el pueblo escogido de Dios, pero ellos son mundanos, son incrédulos. Dice Romanos 11:28, vamos a ir a Romanos 11:28. Recuerden ustedes lo que dice Santiago, que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y dijimos que ellos son más mundanos, son más incrédulos que nunca. Romanos 11:28 dice, está hablando de Israel. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Entonces Israel en este tiempo es mundano, incrédulo, hasta es enemigo de Dios. Dice que cuando dice no pasará esta generación,
ellos permanecerán en esta condición hasta que la restauración del reino a Israel venga en su plenitud. Amén. Entonces, estamos leyendo la Biblia porque queremos conocer, no es idea, no estoy inventando nada, queremos ver de qué generación está hablando. Entonces, tristemente, ¿cómo está Israel en este tiempo? Vamos a ir a Hechos 1, 6 al 7. Hechos, capítulo 1, versículo 6 al 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás al reino en Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces vemos aquí en este versículo que habrá una restauración de Israel. También tenemos Romanos 11:26. Romanos 11:26 dice que cuando se cierra la edad, dice que luego todo Israel será salvo, como está escrito. Mientras tanto, siguen siendo esa generación adúltera, mala, esa generación que es mundano, que es incrédulo. Pero vemos que aún Dios, en su soberanía, permitió que ellos fueran así por causa de nosotros, porque allí dice, por causa de ustedes. En el versículo 28 leímos que así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Por eso oremos también que Dios siga teniendo misericordia de Israel. Pero sabemos que Dios en su soberanía, Él ha decidido que ellos estén así por causa de nosotros, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Entonces el Señor se pasa nuevamente a Israel. Entonces, esta generación mala y perversa permanecerá hasta que se haya cumplido todo lo concerniente al cierre de nuestra edad. Y el versículo, vamos a Mateo 24 o 35, porque estamos ahí, Mateo 24, estamos yendo versículo por versículo para ver los detalles. El versículo 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Señor concluye esta parte con esta declaración del versículo 35. Significa que todo lo que está escrito es verdadero y se cumplirá. Así que todo lo que el Señor dijo se ha estado cumpliendo y se va a cumplir. Ahora vamos a ir al versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahí tenemos el versículo 36. También vamos a ir al versículo 32. Marcos 13:32. Vamos a ir a Marcos 13:32, ahí adelantito. Vamos a ir a Marcos capítulo 13, versículo 32. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre, sino el Padre. Entonces, dice aquí en Marcos 13:32 que ni aun el Hijo sabe el día ni la hora. Esto significa que en el momento de que el Señor estaba declarando todas las cosas concernientes al fin, en su posición como Hijo del Hombre no sabía el día ni la hora de su regreso. Pero como Hijo de Dios, en determinado momento el Padre se lo declaró. Porque cuando leemos Hechos 1:16, los discípulos le preguntaron que si él se iba a restaurar a Israel, el reino en ese tiempo, y él les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. Pero y cuando vamos a Apocalipsis, tenemos en Apocalipsis una revelación de Jesucristo que Dios le dio para dar a conocer a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces vemos, hermano, que Dios después nos iba a dar los detalles de cómo sería su venida. Por eso algunos creyentes inclusive hace unos 20 años atrás, yo no conocía esto y yo hablaba igual que los demás creyentes de decir que el Señor podía venir en cualquier momento, que podía venir en este mismo momento.
Pero sabemos por la palabra, poco a poco Dios ha ido revelando, porque la revelación es progresiva. Entonces ahora podemos conocer más detalles acerca de la venida del Señor. Así que vemos, hermano, que aunque el Hijo no sabía, pero él era en la condición de hombre, pero como Hijo de Dios, y aún me atrevo a decir que sí sabía, porque yo me imagino cuando estaba estudiando, llegué al punto de entrar en ese imaginar las cosas, y dije, bueno, es que dice la Biblia también que él vino siendo obediente, él aprendió la obediencia, y si el Padre dijo, en ese momento no tienes que declarar, el Señor fue obediente y no lo declaró. Pero lo que sí sabemos es que más adelante empezó a declarar. En Apocalipsis tenemos una revelación de Jesucristo, y ahí nos da los detalles, los tiempos, las razones de cómo sería su regreso a esta tierra. Ahora, vamos a ir poco a poco porque estamos hablando de una forma general, pero vamos a ir porque ya se me fue un poco de tiempo, pero vamos a ir al versículo, vamos a regresar a Mateo 24. Mateo 24, vamos a ir al versículo 37. Y nos está dando las señales. Otra señal. Dice el 37, no sé. Mateo 24, 37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Para la iglesia, otra señal de la venida del Hijo del Hombre es como los días de Noé. De acuerdo al versículo 39. Dice el 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre a la tierra es un juicio que viene sobre los moradores de la tierra. Por eso Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 5:3. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses 5:3. 1 Tesalonicenses 5:3. Dice: en cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Otras señales de la venida del Señor para la iglesia será como los días de Noé. ¿Qué había en los días de Noé? Regresemos otra vez a Mateo 24. ¿Qué había? Mateo 24, 37. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Para algunos, porque luego dice el 38, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Oigan bien, para el mundo hoy en día, para algunos, tener paz la paz consiste en tener comida, bebida, placeres, etc., etcétera. Pero dice que vendrá sobre ellos destrucción repentina. Así fue en el tiempo del diluvio. Ellos estaban, de acuerdo al versículo 38, estaban comiendo y bebiendo y casándose. Ellos tenían paz y seguridad. No cuando uno tiene algo que comer, tiene algún dinerito ahorrado, uno siente que hay seguridad y tenemos paz. Pero ¿qué dice Pablo? Cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Esas cosas son los que buscan los gentiles, los inconversos. Por eso ellos no se van a dar cuenta de la venida del Señor. Por eso, hermanos, en ese tiempo nosotros tenemos que conocer y saber, hermano, que la paz que Dios da no es como el mundo la da. Hoy nuestros gobernantes dicen, les vamos a ayudar cuando están en elecciones, dicen que van a ayudar a la gente, que te van a sacar de pobre, y esa es la paz y la seguridad que están dando. Pero nosotros sabemos que en eso no consiste la paz y la seguridad. Entonces, hermanos, tenemos que saber que, de acuerdo al versículo 39, en aquel tiempo no entendieron y vino el diluvio y se los llevó a todos, y que de la misma manera será el fin de nuestra edad. Esto tiene que asustarnos,
porque puede ser que muchos de nosotros no entendamos o no estamos entendiendo los tratos que el Señor está teniendo con su iglesia en este tiempo. Nuevamente, en otra enseñanza dijimos que fue Dios el que quitó los lugares de reunión y nos mandó a nuestras casas. ¿Para qué? Para que desde aquí empecemos a ver cómo es nuestra relación con Él. Y de aquí sabemos que nosotros hemos fallado, hemos pecado contra Él. Por eso de aquí tenemos que decir, perdónanos, Señor, porque no hemos vivido la vida de Cristo. No hemos vivido la vida de la iglesia adecuada. Por eso, hermanos, no tenemos que hacer como el mundo. Hoy el mundo está desesperado para que se acabe esta pandemia, para que regresen a la misma vida que traían. Ellos están diciendo, cuando se acabe esto, vamos a hacer esto y lo otro, y vamos a pasear, vamos a ir a un crucero, no sé qué. Pero nosotros los cristianos debemos entender cuál es el trato o qué es lo que el Señor quiere con lo que está haciendo en el mundo que nos tocó vivir en este tiempo, que nos ha tocado vivir en este tiempo. Dice el 39, que no entendieron, dice, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, roguemos, hermano, para que Dios nos ayude, para que nos abra nuestros ojos y podamos ver qué es lo que Él está haciendo con su iglesia en este tiempo. Por eso la otra vez les dije, ¿qué es lo que el Señor te ha hablado a ti en este tiempo? ¿Qué es lo que te ha dicho? Entonces, hermano, en este tiempo tenemos que ver, entender lo que el Señor nos está diciendo. En otras ocasiones hemos dicho, usted no diga no entiendo, porque eso es una maldición. Usted es un entendido, dice, los entendidos comprenderán. En el fin de nuestra edad, la mayoría de la gente no estará entendiendo acerca de las cosas que están por venir. Yo he escuchado a creyentes y están, hermano, bien, tomando de otra manera estas cosas. He escuchado creyentes decir que esto es político, que este asunto es político, que esto es obra de los gobernantes, de los más ricos. He escuchado decir que esto es una farsa, que esto de la pandemia es una mentira, que no han visto a ningún familiar suyo morir. No se dan cuenta que Dios ha tenido misericordia de su familia, de sus parientes, aún de nosotros mismos. Pero nosotros conocemos, estamos un grupo de pastores aquí en el Estado de México, como de 40 pastores más o menos, y ahí cada día nos están pidiendo, hermanos, oren, porque el pastor fulano ya se contagió, el pastor fulano ya se murió por el coronavirus. Entonces, hermano, es algo que está pasando, pero más que todo eso, lo que el Señor quiere es que cambiemos de actitud. Quiere que nosotros nos arrepintamos, que nos humillemos delante de Él y que le pidamos perdón en la forma que hemos vivido la vida de la iglesia. Es tiempo de que nosotros recapacitemos y nos volvamos al Señor de todo nuestro corazón. El juicio. Este es un juicio lo que está pasando. En el fin de nuestra edad, la mayoría de la gente no estará entendiendo acerca de las cosas que están por venir. Dice que 2 que estén vivos, uno será tomado y otro dejado. El juicio está por llevarse a cabo en el cierre de nuestra edad. Se llevará a unos por medio de los juicios que el Señor derramará sobre esta tierra. La pandemia que nos ha tocado vivir es un juicio de Dios. Él es el que está enviando, es el que envió este virus a la tierra. No nos confiemos. En los versículos 42 y 44 de Mateo 24 nos dice a nosotros cuál debe ser nuestra actitud. 42 y 44 dice, velad pues, que tenemos que estar velando. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 44. Por tanto, también vosotros estad, ¿qué? Preparados,
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces usa estos versículos, nos habla de dos frases. Necesitamos estar velando y estar preparados, porque si te toca morir, pero si te mueres derrotado, siendo un creyente derrotado, hermano, bienvenido a las tinieblas de afuera, al lloro y al crujir de dientes, si nos toca morir como creyentes derrotados. Pero si nos morimos como creyentes vencedores, los que estuvimos velando y preparándonos, siendo fieles y prudentes, hermano, nosotros vamos a morir siendo vencedores. Y si morimos siendo vencedores y calificamos, porque hay una calificación, seguramente seremos parte del Hijo varón. Pero si nos toca vivir y no nos toca morir, si nos toca vivir en este tiempo, pero también somos los que estamos velando y nos estamos preparando, siendo fieles y prudentes, vivimos la vida de un vencedor, seremos parte de las primicias que el Señor ha de levantar. Por eso es importante que este tiempo lo tomemos como una reflexión de cómo ha sido nuestra vida cristiana. De aquí en adelante tiene que ser otra forma de buscar al Señor. Porque este tiempo, esta edad está a punto de cerrar. Y estamos viendo las señales. Una de las señales que leímos aquí serán como los días de Noé, que estaban haciendo, comiendo, bebiendo, casándose y dándose casamiento. Había una paz, una seguridad, pero vino sobre ellos destrucción repentina. Que no nos vaya a pasar esto. En Apocalipsis también tenemos las trompetas que traen el juicio de Dios y también el derramar de las copas de su ira. Por eso en el 38 dice, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta en el día en que Noé entró en el arca. Hermanos, ya no se nos ha estado hablando mucho acerca de las trompetas. Ya las 4 trompetas están sonando, están siendo simultáneas. Estamos a punto de ver que se toque la 5ª trompeta, es el inicio de la gran tribulación. Por eso, hermanos amados, en esta hora, esto tiene que ayudarnos. Por eso te dije en un principio que no es para llenarnos de conocimiento, para conocer las profecías y satisfacer nuestra curiosidad. Esto es para que nosotros nos preparemos para la venida de nuestro Señor. Por tanto, los juicios de Dios dice que tomarán a uno y otro será dejado. En el versículo 40 dice, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, y la una será tomada y la otra será dejada. Los juicios que han de venir, el resultado va a ser esto: uno será tomado y el otro será dejado. ¿De qué grupo es usted? ¿De los que son tomados o de los que son dejados? ¿Quiénes conforman el grupo de los que son tomados y quiénes son los que conforman el grupo de los que son dejados? ¿De cuál grupo es usted? Porque dice que tomarán a uno y otro será dejado. ¿De cuál grupo pertenece usted? Si usted quiere saber eso, nos vemos en el próximo mensaje. Así que oremos por la palabra del Señor. Mi fe es de que el Señor tocó tu corazón en esta hora, que esta palabra fue a tu espíritu. Que el Señor te bendiga. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra en esta hora, porque nos estás advirtiendo, nos estás hablando para apercibirnos, para que nosotros estemos en alerta. Señor, que seamos como el padre de familia que cuida para que su casa, para que el ladrón no entre a su casa. Señor, en esta hora, Padre, estamos aquí delante de ti, pidiéndote perdón porque hemos pecado, te hemos fallado. Señor, perdona
Perdónanos porque aún hemos idolatrado el ministerio. Hemos idolatrado, Señor, nuestros lugares de reunión. Hemos idolatrado el que predica la palabra. Perdónanos, Padre. Señor, el único grande, el único que merece toda gloria y toda honra eres tú. Por eso en esta hora, Padre, aquí estamos, Señor, y gracias por tu hablar. Que este hablar, que esta palabra no caiga al vacío, a tierra, sino que caiga en nuestro corazón, que llegue a nuestro espíritu. Te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias por este alimento. Bendice a tu iglesia en Tultitlán, en Chimalpa y en todos los lugares donde nos ven nuestros hermanos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.